Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Octavio y el día de hoy vengo a hablarles acerca de un tema con mucho impacto en la sociedad y que causa una gran controversia en la actualidad. Así que, comencemos. La legalización de la marihuana. Para entender más a fondo de lo que voy a hablarles el día de hoy, es necesario conocer un poco más del tema. La marihuana es una planta con una extensa historia. Desde hace más de 5000 años se ha utilizado esta sustancia desde fines recreativos, llevando al consumidor a un punto de relajación y meditación, hasta su uso medicinal, en el tratamiento de varias enfermedades o alivio de diferentes tipos de malestares. Un dato curioso, no sobre la legalización, sino de su prohibición, es que antes del siglo XX esta planta no era mal vista, sino al contrario, era incluso casi obligatoria su cosecha, ya que con el cáñamo extraído de su tallo se fabricaban mapas, libros, velas, cuerdas, telas, etcétera. Incluso su consumo lúdico era muy notable en esos entonces. Todo comenzó a cambiar al principio del año 1900, donde distintos países comenzaron a penalizarla, comenzando claro por los Estados Unidos, algo que me parece muy irónico, ya que en la actualidad es uno de los principales países que apoyan su legalización. Yo sé que el tema no es la penalización, pero debemos resaltar que para poder entender bien todo el contexto nos debemos remontar al momento en que fue una prohibición y el porqué de todo este alboroto. Entonces, ¿por qué fue que la marihuana, también conocida como el cannabis, fue prohibida? Bueno, para empezar, en 1932 se creó la Uniform State Narcotic Act para presionar a los gobiernos estatales a que se unieran a la prohibición general. En 1936, Estados Unidos promovió en una convención en Ginebra un tratado para prohibir cualquier actividad relacionada con la cocaína, el opio y la marihuana. A pesar de que algunos países se negaron a colaborar, dicho tratado fue la base para la futura prohibición. Al año siguiente se aprobó la penalización, que prohibía tanto la producción como el uso de dicha sustancia en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó para que Estados Unidos pase de ser un país donde se fomentaba el cultivo y el uso del cannabis a convertirse en la cuna de la prohibición? Aquí es donde se hace notar el racismo y la discriminación. Debido a la revolución de 1910, Estados Unidos experimentó un gran crecimiento migratorio de nosotros los mexicanos, los cuales éramos utilizados como mano de obra barata. Al parecer, dichos migrantes llevaron con ellos la costumbre de fumar marihuana, por lo que se relacionó este consumo con los mexicanos. Con los afroamericanos pasó exactamente lo mismo, ya que para los años 20 el consumo se relacionó con los músicos y la cultura afroamericana, por lo que se implantó la idea de que fumar era un mal hábito de migrantes. Es entonces cuando entran los intereses monetarios, donde distintos adinerados dueños de empresas de papel y algodón vieron que debido a que el cáñamo era una planta con tantas utilidades, hacía peligrar sus negocios, por lo que se unieron a la Oficina General de Narcóticos, aprovechando la mala fama de la marihuana como droga para crear una campaña contra ella, acusando a la planta de meter ideas criminales a quienes la consumían, metiendo la idea de que si la probabas era muy probable que te volvieras alguien violento, siendo capaz incluso de matar a tus familiares. De esto nacieron muchas películas famosos. Fue así como finalmente nació casi en la totalidad del mundo la prohibición del cannabis. Deben saber que la lucha de la despenalización de esta planta no es algo reciente. Dicha pelea comenzó hace 20 años gracias a activistas y especialistas que se dedicaron a informar a la sociedad de los beneficios que había si se regulaba esta droga. Hasta el día de hoy, la marihuana todavía no es legal en México. Tuvieron que pasar casi 100 años para que pasara de ser una planta relacionada con el diablo y la delincuencia a ser cada vez más popular su consumo. Incluso cada día es más normal ver personas consumiendo esta sustancia por las calles. Sin embargo, esto no quiere decir que ya sea aceptada al 100%. El cambio ha sido muy lento, a base de una gran lucha política. Después de casi un siglo de prohibición, el Senado debe presentar una iniciativa de ley este año, siguiendo la propuesta de la Secretaría de Gobernación. Según el estudio de Euromonitor, una campaña de estudios económicos, México podría convertirse en el líder de la industria canábica a nivel mundial, que tiene un valor de 150 mil millones de dólares. Esto suena muy tentador para la economía de nuestro país. Sin embargo, para llegar a este punto es necesario un largo camino de estrategias legales y muchas campañas para cambiar el pensamiento de un país entero.
algo que me parece muy irónico, ya que hace 100 años el objetivo era poner a todos en contra de esta droga y ahora, en pleno siglo XXI, se trata de lograr lo contrario. De hecho, se podría decir que ya existe un día oficial en el que se marcha por todo el mundo. Este día es el primer sábado de cada mayo. Es cuando se reúnen a marchar por el derecho al cultivo y al consumo recreativo del cannabis. Por las calles se escucha gritar la frase, regular es mejor que castigar, lo cual desde mi punto de vista es algo con mucho sentido, ya que prácticamente esta prohibición es inútil. Como les decía, no es raro ver personas fumando tranquilamente por la calle, ya que prácticamente solo es molestada por la policía. Sin embargo, esto no quiere decir que yo apoye en su totalidad esta propuesta. De hecho, podría decir que no estoy ni a favor ni en contra. Todo depende del ángulo en el que se observe. Si bien es una planta que deja muchos beneficios, tampoco deja de ser una droga. Más que nada, el hecho de que sea legalizada no quiere decir que te la vayas a pasar fumando por el mundo, por donde se te pegue la gana, y molestando a las personas, ya que así como existe gente que le gusta practicar esta actividad, existen otros que simplemente no les gusta, y eso no quiere decir que estén en contra, al contrario, simplemente se trata de ser consciente y no pensar solo en tus intereses. Es como esas personas que se la pasan por el mundo diciendo que ellos están a favor de la legalización, que porque no hace daño y porque es curativa, y comentarios inmaduros como esos, sin siquiera informarse un poco del tema. Si bien la marihuana tiene propiedades curativas, esto no significa que si estás enfermo y te pones a fumar mota, mágicamente te vas a curar. Para esto se necesitaría extraer dichas propiedades, las cuales deberían pasar por un proceso químico y así entonces crear los medicamentos, los cuales ahora sí podrían ser utilizados para el tratamiento de algún malestar. Y bien, volvemos a lo mismo. La mayoría de los consumidores afirman que el fumarla no es dañino para la salud, que el alcohol o el tabaco, los cuales también son drogas, han dejado más muertos que el cannabis. Si bien esto tiene algo de cierto, también tiene mucho de falso, ya que es ilógico pensar que si fumas no tendrás ningún efecto secundario. O sea, no dejas de estar introduciendo humo a tus pulmones, esto quiere decir que también estás dañándolos. Es más, incluso dejando de lado esto, la marihuana provoca que tu mente trabaje de una manera diferente, alterando tus sentidos y sistemas. Esto provoca que tus neuronas vayan muriendo poco a poco. Y sí, tal vez no vayas a quedar loco y ni siquiera es probable que mueras por una sobredosis. Pero, créanme que al paso de los años los efectos serán notables. Dicho de otra forma, tus capacidades de entendimiento y razonamiento ya no serán las mismas de alguien que no consume. Bien amigos, por hoy esto sería todo y solamente me queda decirles que pasen un muy buen día.